Bien, lo que vamos a ver a continuación es en este video la explicación del trabajo práctico número 3 relacionado con el tema de precipitaciones y vamos a desarrollar todo lo que está explicado en el trabajo práctico modelo con algunas consideraciones teóricas. Bien, el primer ejercicio lo que nosotros hacemos es caracterizar una estación pluviométrica a través de los datos de registro que hemos obtenido de esta estación. Nosotros vamos a hablar de dos valores importantes, que es por un lado el módulo pluviométrico anual medio, que es el promedio de todas las precipitaciones anuales que tenemos registradas en esa estación, y luego lo que llamamos la lluvia media mensual, que hablamos del promedio de las precipitaciones producidas para cierto mes durante esta misma serie de años. En esto nosotros lo que hacemos hincapié es que estamos hablando entonces que tenemos series, no estamos hablando de un valor puntual. Y por eso promediamos, ¿sí? Pero los valores origen, los datos de origen de cada uno de estos registros son sumas directas, tanto sea la precipitación anual como la suma de todo lo que llovió en un año determinado, o la lluvia mensual, que es lo que llueve en particular en un año para cierto mes, ¿sí? Entonces, como decimos ahí, por ejemplo, podemos hablar de que en el mes de enero, la lluvia media de enero, para una serie de años determinada y en esta estación pluviométrica en particular, es el promedio de las precipitaciones de todos los eneros que tenemos en esa serie, siendo cada uno de los eneros suma de todo lo que llovió en el mes de ese año en particular. Resumido en unas pequeñas ecuaciones, lo podemos explicar de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener registros de cada uno de los años y para un año determinado vamos a partir de una precipitación diaria como suma de lo que llovió en un día en particular, precipitación mensual, que es la suma de lo que llovió en todos los días de ese mes, y la precipitación anual como suma de lo que llovió en los 12 meses de ese año en particular, ¿sí? O también haciendo la suma de los 365 o 66 días de ese año. Ahora bien, si tenemos una serie de n años de registro, siempre haciendo referencia a los años que se están tomando, entre qué año y qué año se está tomando la serie, calculamos nuestro módulo pluviométrico anual medio, o precipitación media anual, como el promedio de estos n años de registro y de la precipitación anual de cada uno de los años. Y la lluvia media mensual como promedio para un mes en particular, indicando de qué mes se trata, de todos los años en el mes en particular, promediando para la cantidad de datos que tenemos. Bien, ahora teniendo estos datos, nosotros podemos clasificar la estación o las precipitaciones de esa estación como años secos o húmedos, de acuerdo a la primera clasificación, que es la del índice de humedad. En este índice de humedad lo que nosotros hacemos es dividir la precipitación de un año determinado por el módulo pluviométrico anual medio. Y esto nos va a dar un valor mayor o menor que 1 o igual a 1. Y esto nos permite clasificar entonces entre año húmedo, año seco o año medio. En nuestro ejemplo, nosotros tenemos una serie de 35 años de registro con la precipitación anual de cada uno de esos años, que es la suma de todo lo que llovió en ese año en particular, y calculamos entonces el módulo pluviométrico anual medio como promedio de todas las precipitaciones anuales que tenemos registradas. Eso nos da un valor de 257 milímetros, y entonces haciendo la comparación para cada uno de los años respecto a este valor de referencia, vamos a tener, por ejemplo, en el año 10, que el cociente entre lo que llovió ese año, que son 264 milímetros, y el módulo anual medio, que es 257, nos da un valor mayor a 1, por lo tanto lo caracterizamos como un año 1. La segunda forma de clasificar las estaciones pluviométricas es a través de la ley de distribución de precipitaciones anuales. Si nosotros tenemos entonces la misma serie de años de registro, podemos en este caso
ya no ordenarlas, tomar como primer paso no ordenarlas como cronológicamente, sino que las ordenamos de menor a mayor. Y le vamos a dar un porcentaje, ¿sí?, que tiene que ver con su posición. Y este porcentaje nos representa la posibilidad o la probabilidad de que este valor sea, digamos, de que ocurra un valor de precipitación anual menor a este, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Tenemos un primer valor de referencia que lo denominamos delta, que no es otra cosa que el 100% de probabilidad dividido la cantidad de valores que tenemos. Como los extremos nunca son 0 ni 100%, nosotros iniciamos con un valor P1, que es la mitad de este valor delta, ¿sí? Entonces, digamos, de acuerdo a las posiciones, nuestro primer valor de porcentaje es 1,4, que es la mitad del valor de delta. A continuación, las probabilidades, los porcentajes que se van asignando es sumarle al anterior el valor delta. Por lo tanto, a partir del 1,4 vamos sumando 2,8 a cada una de las posiciones hasta llegar a la última, que no llega a ser el 100%, sino que es el 100% menos el delta sobre 2. Entonces, también podemos ver en este último valor, o en estos últimos valores, el porcentaje que es elevado es el porcentaje de probabilidad de que ocurra una precipitación menor a esa. Por eso es que los primeros valores tienen probabilidades bajas de que ocurran precipitaciones anuales menores a ellas, porque ya son muy bajas, y la probabilidad es muy alta de que ocurran precipitaciones menores a las más altas de acuerdo al orden de posición. Ahora, entonces, la clasificación está establecida de acuerdo a porcentajes fijos de probabilidad. En este caso, decimos que si la precipitación que ocurre en un año en particular tiene un porcentaje menor o igual que a la precipitación que le corresponde al lugar del 15%, lo vamos a denominar como un año muy seco, ¿sí? Si tenemos precipitación que está entre el valor del 15% y el valor menor o igual al 35%, a la precipitación, acá estamos hablando de precipitaciones, ¿sí?, asociadas a un porcentaje de probabilidad. Entonces a ese año lo vamos a caracterizar como seco cuando se encuentra entre las precipitaciones del P35 y el P del 65%, menor o igual, siempre los menores iguales se ubican a la derecha. Estamos hablando de un año normal. Cuando estamos entre el 65 y el 85%, hablamos de un año húmedo. Y cuando la precipitación tiene un valor mayor a la que corresponde al 85% de probabilidad, estamos hablando de un año húmedo. Si nosotros lo traducimos entonces a los valores que tenemos calculados, por ejemplo, la precipitación que corresponde al 15% de probabilidad de que ocurra una menor es 194,3. Esto lo calculamos por interpolación lineal entre 189 y 196. Lo mismo hicimos entonces para el 35%, donde la precipitación es la interpolación entre 236 y 249. La correspondiente al 65% es la que se encuentra entre 276 y 282, una interpolación lineal, y la que corresponde al 85% de que ocurra una precipitación menor a ella es entonces la interpolación entre los valores de 306 y 307. Los otros dos valores que están puestos acá, que corresponden al 10 y al 90%, los vamos a usar más adelante. Entonces, pensando en esta clasificación, volvemos a nuestro orden cronológico, porque en realidad sí nos interesa tener un orden cronológico de las precipitaciones. Vamos a ubicar de acuerdo a estos valores. Se puede hacer con un Excel en una función sí, o lo pueden ir revisando uno por uno. Vamos entonces a tener esa clasificación segunda, que es un poco más amplia que la que teníamos con el índice de humedad. Por ejemplo, entonces, vamos a tener que la precipitación del año 1 es 236. ¿Y dónde la ubicamos? La vamos a ubicar entre el 35 y el 65%. Perdón, entre el 15 y el 35%.
como está ubicada entre el 15 y el 35%, la denominamos que es un año seco, ¿sí? Lo que hay que prestar atención es a los valores menores o iguales. Otra que podemos evaluar es, por ejemplo, para el año 5 tenemos 296 milímetros de precipitación, lo cual se ubica entre el 65 y el 85%, por lo cual la vamos a clasificar como un año húmedo. Finalmente, lo que también nos puede interesar es ver cómo quedan clasificados, ¿sí?, un mismo año de acuerdo a los dos tipos de clasificación, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver el año 8 y el año 7, que según el índice de humedad son años húmedos porque llueve más, digamos, tienen coeficientes mayor a 1 respecto al módulo. Y de acuerdo a la segunda clasificación, que es un poco más amplia, no son solo años húmedos, son años muy húmedos, ¿sí? Y por ejemplo, también el año 16, podemos decir, según la clasificación número 1, el índice de humedad nos dice que es un año húmedo, en cambio la clasificación número 2 nos dice que es un año normal. El otro parámetro que nos interesa conocer lo denominamos índice de irregularidad intrínseco anual y lo calculamos con estos dos valores que les mencioné recién, que también están asociados con la tabla de posición de precipitaciones, que se calcula como la diferencia entre las precipitaciones asociadas al 10 y al 90% de ocurrencia, de que ocurran precipitaciones menores, dividido 2 veces el módulo pluviométrico anual. Esto en nuestro ejemplo nos da un valor que es 0,31. Cuando este índice es muy bajo, está cercano a 0, nos quiere decir que la pluviometría está muy cerca del valor medio, ¿sí?, del módulo pluviométrico. Cuando este valor se amplía, lo que dice es que en realidad los valores que tenemos en la serie se dispersan del valor medio. Si lo vemos en un ejemplo, por ejemplo, nosotros podemos decir que cuando el índice de irregularidad se encuentra cercano a 2, hay poca variación respecto al módulo, ¿sí? Se hace que es una precipitación o es una zona donde los años tienen precipitaciones bastante similares anuales a lo largo del año. En cambio, cuando las precipitaciones anuales se hacen más dispersas, tenemos valores elevados dentro de 0,7 y 0,8. Y esto en la gráfica, ¿qué es lo que se representa? La línea azul es el valor del módulo, ¿sí? Y podemos ver que los valores de la línea roja tienen un índice de irregularidad cercano a 0,2, por lo tanto podemos ver que no hay mucha diferencia entre los valores de precipitación y el módulo. En cambio, en un índice de irregularidad cercano a 0,8, podemos ver que en los diferentes registros que podemos llegar a tener, se alejan un poco más del valor medio. Bien, en el ejercicio número 2, lo que vamos a ver es el análisis de una lluvia registrada en particular. Como vimos en el ejercicio 1, estábamos hablando de una serie de registros de precipitaciones para una estación en particular. Acá lo que vamos a tomar es una precipitación, o una lluvia, una tormenta en particular, y la vamos a analizar. ¿Cómo la vamos a analizar? Tenemos 3 gráficas con las cuales nosotros podemos trabajar una lluvia y una tormenta. La primera es el detrograma, donde trabajamos intensidad versus el tiempo de precipitación. La segunda es la curva de masa, que lo que representa es la precipitación acumulada a lo largo del tiempo. Y por último la curva ID, que nos representa las máximas intensidades para duraciones de precipitación creciente, tomando como base esta tormenta en particular. Entonces, nosotros decimos que tenemos en un pluviógrafo registrada una tormenta con intervalos de 5 minutos. Y el registro que vamos a tener es esta serie de números que se ubican en la parte superior. Si nosotros tabulamos esto, nosotros vamos a tener que medimos cada 5 minutos, por lo tanto el tiempo acumulado va a ser cada 5 minutos, y vamos a tener entonces los valores parciales registrados de precipitación, que son los que teníamos arriba, y los vamos a ordenar. ¿Cómo calculamos entonces la intensidad en este caso? Simplemente vamos a dividir la precipitación registrada en ese delta T dividido el delta T, y lo vamos a llevar en una unidad homogénea que deja de ser milímetros
o milímetros por minuto y pasan a ser milímetros por hora, ¿sí? Entonces la conversión simplemente la hacemos multiplicando por 60. El jetograma es este gráfico de barras que ubicamos acá, donde lo que vemos es a través del tiempo cómo se desarrolló esta tormenta en el lugar, ¿sí? Donde vemos que tiene una intensidad que va creciendo a lo largo del tiempo, tiene una especie de pico con algunos descensos parciales y un pico bastante importante a los 60 minutos, desde donde empieza a descender la intensidad y luego termina la tormenta. En el caso de la curva de masa, que es la gráfica que nos representa la precipitación acumulada a lo largo del tiempo, lo que hacemos directamente es ir sumando cada una de las precipitaciones que se registraron en el delta T, teniendo como valor final la precipitación acumulada para esa tormenta en particular. Y esto es una línea que va uniendo tramos rectos, ¿sí? Donde nosotros vamos registrando el aumento de la precipitación a lo largo de la tormenta. Y estas distintas pendientes nos dan valores parciales de intensidad, ¿sí? Que están muy relacionados con el jetograma. Bien, ahora, ¿por qué nos interesa a nosotros usar como magnitud la intensidad de precipitación? ¿Sí? ¿Y por qué usamos la unidad de milímetros por hora? Esto simplemente, digamos, la respuesta es que nos permite hacer comparables distintos eventos, ¿sí? Nosotros podemos tener eventos que registramos en distintos intervalos de tiempo, ¿sí? Que medimos en distintos intervalos de tiempo, o también nos puede pasar que tenemos dos tormentas que pueden aparentar ser iguales, ¿sí? Pero en su distribución son diferentes. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir que llovieron 400 milímetros en 24 horas o 80 milímetros en 2 horas. No podemos comparar cuál es la, digamos, podemos decir cuál es la peligrosidad o qué tan dañina fue esa tormenta o qué tan importante fue, ¿sí? O qué tan intensa. Precisamente por eso hablamos de intensa, ¿sí? Porque si nosotros decimos 400 milímetros en 24 horas nos puede parecer muchísimo, porque es lo que llueve en Mendoza en un año, ¿sí? Pero cuando lo transformamos en intensidad, vemos que es una intensidad de 17 milímetros por hora. En cambio, si nosotros, por ejemplo, tenemos una lluvia que acumuló 80 milímetros en 2 horas, como intensidad media estamos hablando, porque no conocemos en este caso en particular la distribución temporal, tenemos una intensidad que es más del doble de lo que fue la tormenta anterior. Y por otro lado, podemos tener el ejemplo también de dos tormentas con igual duración, de 60 minutos, y con igual precipitación acumulada, ¿sí? De 32 milímetros. Pero cuando nosotros la analizamos en su distribución, como hicimos en el ejercicio, podemos ver que en el jetograma nos da una distribución de esa intensidad a lo largo del tiempo bastante diferente, sobre todo en los picos, ¿sí? Y en la curva de masa también nos da indicio de ese comportamiento diferente, sobre todo en el tramo medio, ¿sí? Que es donde las pendientes se hacen diferentes. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la curva ID. La curva ID la información que nos da a partir de una tormenta en particular es que buscamos cuáles son los valores de máxima intensidad de precipitación en intervalos de tiempo crecientes, ¿sí? Nosotros tenemos una tormenta que ocurrió y que la tenemos registrada cada 5 minutos, ¿sí? Lo primero que nosotros podríamos hacer entonces es calcular la intensidad, buscar la máxima intensidad, como hicimos recién en el jetograma, que sería el pico más alto de esa gráfica de barras que teníamos dibujada. Nosotros acá simplemente lo que hacemos es ordenar las precipitaciones. Como estaban cada 5 minutos, nos queda directamente ordenadas en esta primera columna. Ahora, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si nosotros la hubiéramos registrado cada 15 minutos? ¿Sí? ¿Dónde hubiéramos obtenido esa máxima intensidad? Tenemos que buscar intervalos, digamos, consecutivos de 3 veces 5 minutos para trabajar cada 15 minutos y buscar dónde se ubicaría si nosotros la hubiéramos registrado cada 15 minutos. Entonces eso es lo que hacemos en esta tabla. Nosotros, por ejemplo, en el ejemplo de una duración o un intervalo de 15 minutos, vamos a ir sumando
de a 3 intervalos, ¿sí? Que sean consecutivos temporalmente, porque lo que nos interesa también es que sea real, que sea lo que realmente ocurrió y no sumar cualquier valor con cualquier valor. Entonces, por ejemplo, en este vamos a ir sumando esos primeros 3 valores, lo cual nos da una precipitación de 4 milímetros, ¿sí? Si sumamos los 3 que siguen, tenemos 5 milímetros, y si sumamos los 3 que siguen, vamos a tener 6 milímetros. Y así sucesivamente, nosotros vamos a obtener, para cada una de estas columnas, ir sumando intervalos sucesivos en el tiempo, ¿sí? Y vamos a obtener esta matriz triangular, donde como último valor lo que tenemos finalmente para una duración de 90 minutos, que es la duración total de esta precipitación, es la precipitación acumulada de toda la tormenta. Ahora bien, ¿qué nos interesa de esto? Una vez que tenemos esta tabla, nosotros vamos a buscar los máximos valores, precisamente, de esos intervalos, como si nosotros hubiéramos medido nuestra tormenta cada intervalos crecientes. O sea, si hubiéramos registrado nuestra tormenta cada 25 minutos, los peores 25 minutos de esa tormenta hubieran sido cuando se registren 29 milímetros. Entonces, buscando esos valores máximos, son los que registramos o los que anotamos al pie de la tabla. Y para transformarlos en intensidad, lo que hacemos es el cociente entre estos valores de precipitación, ¿sí? El máximo que pudimos encontrar, dividido cada uno de los delta T, que sería la duración de esa máxima intensidad que nosotros buscamos. Y esos son los valores que terminamos poniendo al pie de la tabla como intensidades máximas, ¿sí? Recordemos que la tormenta sigue siendo una sola, lo que estamos haciendo es un análisis matemático de cuál hubiera sido la peor situación en el caso de que tuviéramos intervalos mayores. Entonces, lo que nos interesa registrar precisamente es en las abscisas el tiempo o la duración, tal como la estuvimos tomando en la tabla, y la intensidad para cada uno de esos casos. Y obtenemos una nube de puntos, ¿sí? Esa nube de puntos, lo que podemos observar es que tiene una tendencia creciente a medida que aumenta el tiempo. O si lo vemos de forma contraria, si nosotros reducimos los intervalos de tiempo, ¿sí? Las intensidades tienden a crecer. Y lo que también nos interesa es buscar una función, ¿sí? Una curva de tendencia, que lo hacemos a través de las funciones de Excel, que nos represente el comportamiento de esa tormenta en particular. Y lo otro que también es importante destacar es que cada uno de estos puntos, ¿sí? De la curva ID también lo podemos encontrar a través de la curva de masa. ¿Y eso cómo sería? En la curva de masa, estos valores de la curva ID son la máxima pendiente que podemos llegar a encontrar para cada uno de los intervalos que analicemos, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los 65 minutos, nosotros vamos a ir trazando rectas que unan intervalos de 65 minutos, ¿sí? Arrancando, por ejemplo, con la primera que va de 0 a 65 minutos y podemos calcular esa pendiente. La segunda que iría de 5 minutos a 70 minutos. La tercera que iría de 10 a 75. La cuarta de 15 a 80. La quinta de 85 a 20. Y entre esas y la última, entre 25 y 90. Cuando calculamos las pendientes de todas estas rectas, encontramos que la de máxima pendiente es la que tiene 49,8 milímetros. Y si nos vamos a la tabla, ese es el valor de intensidad máxima que encontramos para la curva ID para una duración de 65 minutos. En el ejercicio número 3 ya abandonamos el nivel temporal del análisis de precipitaciones, donde hablamos en el ejercicio número 1 hablamos de series de registro, ¿sí? De muchos años. En el segundo ejercicio hablamos de una precipitación en particular, y en este caso lo que vamos a hacer es el análisis de las precipitaciones, pero a nivel espacial. Cuando nosotros estamos en una cuenca y queremos ver o queremos saber, calcular cuál podría ser la precipitación media sobre esa cuenca de acuerdo a los registros que podemos tener
de una serie de pluviómetros o pluviógrafos ubicados en la zona de cuenca, ¿sí? Para esto hay tres métodos. El primero, que es la media aritmética, que es que nosotros simplemente promediamos esos valores de precipitación acumulada que medimos en cada pluviómetro. Calculamos un promedio y eso lo tomamos como precipitación media de la cuenca. El segundo método, que es el método de las isoyetas, lo que hacemos es una ponderación de las precipitaciones, porque lo primero que vamos a calcular o a dibujar son curvas isoyetas, curvas de igual precipitación. Esto se hace de la misma manera que se trazan las curvas de nivel, ¿sí? Se triangula entre los puntos que tenemos, entre los pluviógrafos que tenemos, y buscamos las curvas de igual precipitación. Entre dos, entonces lo que vamos a hacer es ponderar esas precipitaciones de acuerdo al área asociada que está encerrada entre dos líneas isoyetas. Y el tercero, que es el método de los polígonos de Thyssen, donde es un método gráfico que nos da una configuración del área de influencia de cada pluviómetro y que tiene que ver con la posición y no con la precipitación. Entonces nos queda una configuración geométrica única que la podemos aplicar luego para distintas tormentas. Entonces, en este gráfico, en este dibujo, lo que vamos a ver es que tenemos cuatro pluviógrafos, ¿sí? Es el 101 que se ubica aquí a la izquierda, el 102 que se ubica aquí arriba, el 103 que está abajo y el 104 a la derecha. Para esta configuración, nosotros tenemos una cuenca dibujada, que es la que está en línea de trazo, y vamos a calcular como primer valor de precipitación media directamente considerando que están cerca de la cuenca y que pueden haber tenido influencia. Digamos, la precipitación registrada puede tener algo que ver con la cuenca. Vamos a calcular simplemente el promedio. Entonces, como sabemos, el promedio, que en el 101 llovieron 60 milímetros, se acumularon 60 milímetros para una tormenta en particular. En el 102 se acumularon 65 milímetros, en el 103 75 y en el 104 también se acumularon 60. ¿Sí? Esto hablamos obviamente de una coincidencia temporal. Esta es la misma tormenta que ocurrió en el mismo momento y se registró en los cuatro pluviógrafos. Y el promedio que calculamos de estos cuatro valores nos da 65 milímetros. Si nos vamos al método de las isoyetas, nosotros conociendo estos valores, digamos de 60, 65 para el 102, 75 y 60, podemos hacer una interpolación lineal entre dos pluviógrafos y calcular las precipitaciones intermedias, por decirlo de algún modo, y dibujar estas líneas isoyetas o líneas de igual precipitación, ¿sí? Con estas líneas de igual precipitación nosotros podemos calcular áreas de influencia que estén asociadas a la cuenca, obviamente. Entonces, el área encerrada entre dos isoyetas contiguas, multiplicada por el promedio de la precipitación entre esas dos isoyetas, nos da una ponderación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener entre la isoyeta 68 y la 67, que son las que están con un dibujo distinto en el gráfico, tenemos que el área encerrada entre esas dos isoyetas es de 322 hectáreas. Esas 322 hectáreas por el promedio o la media de esas dos precipitaciones que están asociadas, las vamos a sumar, ¿sí? Eso es una ponderación, y la vamos a dividir por el total del área de la cuenca. Y eso nos da entonces como valor la precipitación media. Eso lo podemos ver acá, donde vamos a tener, hacemos cada una de las áreas que tenemos en esta tablita, ¿sí? Por la precipitación media de cada una de esas isoyetas intervinientes, ¿sí? Por eso el 2 se encuentra acá, porque es un factor común entre todas las ecuaciones. Y nos da como precipitación media por el método de las isoyetas de 67 milímetros. El método de los polígonos de Thyssen. El método de los polígonos lo que nos permite primero es trazar una serie de triángulos irregulares, que le llamamos TIN. Luego trazamos mediatrices, ¿sí? Y
las mediatrices que se intersectan en el circuncentro forman una serie de polígonos convexos, ¿sí? Entonces, como tenemos en esta lámina, el paso a paso a seguir es que entre los pluviógrafos que nosotros tenemos en la zona de cuenca, generamos triángulos, ¿sí? Tomamos 3 pluviógrafos cercanos, el triángulo debe ser equilátero y cuando trazamos la circunferencia por estos 3 puntos no debe quedar ningún pluviógrafo dentro de ese círculo, ¿sí? Luego, una vez trazado el triángulo, trazamos las mediatrices de cada triángulo. Estas mediatrices, como ya dijimos, las vamos a intersectar en un punto que se llama circuncentro y vamos a ir formando los polígonos. Entonces, gráficamente nosotros lo que haríamos sería lo siguiente: tomar 3 pluviógrafos contiguos, trazar el triángulo, revisar mediante la circunferencia que no quede ningún otro pluviógrafo dentro de esa circunferencia, trazar las líneas mediatrices de ese triángulo, ¿sí? E ir trazando el polígono. Y lo mismo haríamos con el 102, el 103 y el 104. Esto nos dejaría una configuración de áreas encerradas por estas líneas mediatrices. Y lo que hacemos entonces es ponderar la precipitación del pluviógrafo que está dentro de esa área o que se encuentra asociado a esta área, porque este pluviógrafo, por ejemplo, el 101, está fuera de la cuenca, ¿sí? Pero tiene un área de influencia que está marcada o está delimitada por esas dos mediatrices que se ubican a su derecha. Entonces, vamos a tener en la tabla que vamos a tener para cada uno de los pluviógrafos el área de influencia que trazamos con los polígonos, y esto nos da un determinado porcentaje del área total. Lo que nosotros terminamos haciendo entonces es la misma ponderación donde, por ejemplo, la precipitación del pluviógrafo 101, que es de 60 milímetros, la multiplicamos por el 22,9%, que es el porcentaje de influencia que podría llegar a tener sobre nuestra cuenca. Hacemos lo mismo con el 102, que es los 65 milímetros por el 31%, el pluviógrafo 103 con sus 75 milímetros registrados por el 37%, y el pluviógrafo 104 de 60 milímetros de precipitación registrada por el 8% de influencia. Y eso nos da entonces una precipitación media de 67,2 milímetros. ¿Qué decisión nosotros tenemos que tomar a la hora de calcular la precipitación media en una cuenca debido a una precipitación o una serie de pluviógrafos cercanos? ¿Podemos usar la media aritmética? Sí, la podemos usar. Lo que tenemos que tener muy en cuenta y muy a conciencia es qué pluviómetros vamos a considerar, cuántos pluviómetros, a qué distancia los vamos a descartar, ¿sí? Es una decisión que tiene que ver mucho con el criterio. En el caso de las isoyetas, ¿qué es lo que sucede? Que los pluviógrafos no van a cambiar de posición, pero al cambiar la tormenta, las isoyetas van a cambiar. Entonces tenemos que hacer un trazado nuevo de isoyetas cada vez que cambia la tormenta. Lo cual hoy por hoy con los métodos gráficos y con el software disponible no es difícil, pero es más laborioso. Y en el caso de los polígonos de Thyssen, la facilidad de esta metodología es que una vez que nosotros construimos los polígonos, salvo que se incluya un nuevo pluviógrafo en la zona, la configuración no cambia, por lo cual la ecuación de cálculo solo tenemos que reemplazar cada vez que cambia la tormenta por los milímetros que se registraron en cada uno de los pluviógrafos. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda estamos a disposición con la ingeniera Rodríguez y por mi parte, la ingeniera Troncoso, para cualquier consulta que necesiten hacer.